Hermanos, muy buenos días. Dios me los bendiga. De veras que qué honra y qué gloria de veras para el Señor. Y gracias a Él que estamos en este domingo precioso. Y qué mejor que para celebrar una ceremonia que el Señor dejó instituida, como lo es la Cena del Señor. Hoy vamos a estar entonces, por favor, si pueden abrir su Biblia, vamos a estar nosotros enmarcados en lo que es Primera de Corintios, capítulo 11, del 17 al 34. Ahí quiero que estemos concentrados. Aquí Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Ustedes saben, según han estudiado la palabra, que la iglesia de los Corintios fue la iglesia más carnal de las iglesias del Nuevo Pacto, o a las iglesias que se les mandó carta. Esta iglesia estaba en un desorden total. Ahí todos sacaban demonios, ahí todos se tiraban al suelo, todos hablaban en lenguas. Era un descontrol total de esta iglesia. Y también, de acuerdo a todas esas actividades que hacían desordenadas, hicieron grupos, hicieron grupitos de los cuales se empezaron a notar divisiones, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar ahorita y nos vamos a meter en la palabra para leer el versículo 17. ¿Qué nos dice el versículo 17 de Primera de Corintios? Su título aquí, según la Biblia, dice abusos en la cena del Señor. Ahí se recuerdan de que esta palabra es una carta que Pablo le escribió a los corintios. Como dije anteriormente, precisamente se las escribió porque él vio todo el desorden que se estaba dando en esta iglesia. Dice así el versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Si leemos nosotros en este mismo capítulo, al principio de la carta, dice Pablo en el versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y tenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero ya después, aquí en el versículo 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no toda la iglesia estaba en este desorden. Como siempre, habían hermanos que sí estaban cumpliendo a cabalidad lo que era la palabra y principalmente las instrucciones que Pablo les había dejado, no por él mismo, sino que lo que el Señor le había mandado a él. Esto puede compararse con la carta que le mandaron a la iglesia de Éfeso, donde le dicen a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Sigue diciendo algo bonito ahí. Y después dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Igual está sucediendo aquí. Primero alaba, pero alaba a todos aquellos hermanos que sí estaban en comunión, que sí estaban cumpliendo las ordenanzas de nuestro Señor. Pero ya esta advertencia, ya este enunciado que Pablo dice aquí dice que no los alaba para lo mejor, sino para lo peor. ¿Pero por qué? Porque sigamos leyendo lo que dice en el versículo 18 y 19. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso
que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto, dice, entre vosotros los que son aprobados. Era una iglesia en un total desorden. Los hermanos estaban ya haciendo sus grupos, como dije anteriormente, y aquí lo menciona Pablo, donde cada quien tenía de acuerdo a la afinidad del hermano o el compañerismo, como se viera, pero esto no es bueno para la iglesia, según aquí lo dice Pablo y lo estipula nuestro Señor. ¿Por qué no es bueno para la iglesia hacer divisiones? Porque si hacemos divisiones, ¿qué es lo que producen las divisiones dentro de la iglesia? Formar esos grupitos. Produce rumores, produce problemas, produce murmuraciones, produce enojos, egoísmo y malos entendidos. O sea que, hermanos, nosotros no tenemos que andar haciendo divisiones de grupos dentro de la iglesia, porque aquí lo estipula la palabra. No es bueno, no se ve bueno, porque se pueden dar todas estas situaciones que acabo de mencionar. Para darle más cuerpo a lo que dice aquí la carta de Pablo a los Corintios, leamos Efesios 4:3. ¿Qué dice Efesios 4:3? Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice entonces, hermanos, guardar la unidad del espíritu. Tenemos que estar nosotros de acuerdo al espíritu en unidad, no andando separados unos de otros. Tenemos que tener una comunión íntima, integral entre los hermanos, porque somos una familia espiritual. Nosotros somos parte de ese cuerpo de la iglesia que es Cristo, donde Él es la cabeza. Y nosotros somos varios elementos que componen ese cuerpo. No podemos andar nosotros, hermanos, murmurando. No podemos nosotros andar en problemas. No podemos nosotros andar enojados con los hermanos, ni tener egoísmo uno del otro, sino que al contrario, nos tenemos que amar en el amor del Señor. Porque esta es una realmente de las peticiones que hace Pablo para que nosotros podamos tener una comunión y podamos tener ese privilegio de participar de la Santa Cena. Porque de lo contrario, entonces, como más adelante lo vamos a ver, es tomar la cena indignamente. Entonces, sigue diciendo en el capítulo 19, pero permítanme, miremos qué dice Filipenses 1:27. Vamos a ver qué dice Filipenses 1:27. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Unánimes. Aquí lo vuelve a repetir Pablo en Filipenses. La unidad es importante, hermanos. No sirve la separación entre hermanos. No sirve realmente hacer de menos a un hermano, porque de eso se estaba tratando aquí en la iglesia de Corintios. Ellos hacían de menos a muchos hermanos, los que ya se creían pues con una opulencia. Había mucho egoísmo y eso no lo estaba aceptando Pablo. Por eso es de que él no aceptaba esto para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, nosotros somos un cuerpo en Jesucristo. Eso es lo que somos. Somos una familia espiritual. No tenemos que dejar eso por un lado, porque si no, entonces vamos a tener problemas dentro de nuestra vida espiritual y principalmente dentro de nuestra iglesia. Entonces, el primer problema que se daba aquí en la iglesia de Corinto eran las divisiones. Pero también en el capítulo 20 que vamos a leer ahorita, nos damos cuenta de las reuniones que no tenían
¿Qué? O sea, esas reuniones donde no tomaban la cena del Señor dignamente. Porque dice aquí en el capítulo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué no era comer la cena del Señor? Porque ellos tenían otro tipo de festejo. Ellos estaban desordenadamente, llevaban comidas de cierto tipo, cada uno de acuerdo a lo que disponía, pero había gente que sí podía llevar buena comida y gente pobre. Aquí habían esclavos, aquí habían de diferente tipo de personajes. ¿Por qué? Porque si no mal recuerdan, en la iglesia de Corinto era, según geográficamente su posición, era como una costa donde llegaba todo tipo de gente y de todos pueblos, de todas naciones. Entonces era una composición de bastante tipo de caracteres, de hermanos que costaba, me imagino yo, reunirlos y hacerlos entender en un solo, ahí sí que en un solo sentir, como era, y lo dice Pablo, en un solo espíritu. Entonces, habían reuniones que no eran necesariamente, hermanos, para la cena del Señor. Ese es el segundo punto. El tercer punto, reinaba el egoísmo. Leámoslo en el versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Miren lo que pasaba aquí. Era uno de los desórdenes, pero completamente desastrosos que había en Corinto. Se embriagaban. O sea que aparte de la comida que llevaban en opulencia, ya no era realmente una cena sagrada, sino que era un relajo esto. Era una descomposición de orden para poder comer. Ya lo hacían como un festejo cualquiera. Se embriagaban, llevaban licor, llevaban vino. Entonces a ellos les importaba, ya no pensaban y no se concentraban en lo que era la cena del Señor, pensando en el Señor, sino que pensando en su alegría, pensando en su forma de estar contentos. ¿Y qué se podía platicar ahí? ¿Qué podían ellos realmente conversar unos a otros ya estando embriagados? Entonces, eso no era realmente un buen ejemplo para las demás iglesias. Y aquí lo dice Pablo. Por eso es que Pablo le estaba dando las cartas a los corintios. Y el otro punto dice, abusaban de la santidad de la iglesia. Eso lo vemos en el 22. Pues, ¿qué? Dice el versículo. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Miren lo que dice aquí, avergonzáis a los que no tienen nada. O sea que había muchos hermanos que por su pobreza ellos no podían llevar comida. Pero los que sí llevaban, entonces ellos hacían sus apartados y ellos sí comían, ellos sí bebían, sin ver realmente que algunos hermanos, por su situación económica, no llevaban qué comer. Y si estamos en comunión, hermanos, nosotros aquí en la iglesia ya hemos hecho algunas reuniones donde algunos hermanos traen sus panes ya para compartir. Y yo les apuesto que muchos hermanos que han traído sus panes no han comido de sus panes, han comido de los panes de otro hermano. ¿Por qué? Porque primero han esperado que los demás hermanos coman y de último se quedan ellos. Así tiene que ser, hermanos, estar en comunión. No tenemos que esperar que la demás gente colabore. Si nosotros lo podemos hacer, hagámoslo, pero hagámoslo con amor fraternal. Es para nuestra familia, es para nuestros hermanos, es para sentirnos bien, pero no para vanagloriarnos, sino que para sentirnos bien, para darle honra y gloria al Señor, porque eso es lo que realmente quiere el Señor. Y eso era lo que quería Pablo en Corinto. Había un desorden total, principalmente cuando se hacía este tipo de reunión donde se estaba celebrando la cena del Señor. Miren qué desorden el que tenían estas personas. Tenemos que tener comunión entre todos, porque ¿saben qué? Ellos menospreciaban a ciertas personas, como tal vez eran de otra raza o tal vez iban vestidos humildemente, pobremente. Ellos los hacían por un lado.
Y la palabra dice, hermanos, que no hay que hacer acepción de personas. La palabra lo dice bien, bien aquí, y primero, y varias veces lo dice en Proverbios, que no es bueno hacer acepción de personas, porque si estamos haciendo acepción de personas, hermanos, entonces ese es otro punto en contra de poder tomar la cena del Señor dignamente. Entonces, en los Corintios sí había acepción de personas, porque habían divisiones, habían situaciones difíciles en esa iglesia, porque habían menosprecios de un hermano a otro. Habían situaciones que no cabían, que no eran de acuerdo a lo que el Señor pedía, y principalmente en esta ceremonia. Ahorita sí vamos a entrar a lo que es, hermanos, la institución de la cena del Señor. Esto es una obediencia, hermanos, a la palabra de Cristo. Es una ordenanza de la cena del Señor. Y dice así, en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto no lo entendían los discípulos, porque el Señor en ese momento estaba iniciando lo que era la primer cena del Señor. O sea, la cena, esta ceremonia que estaba dejando instituida ya para la iglesia. Ellos tenían entendimiento de lo que era la celebración de la Pascua, que no era nada de acuerdo a lo que ahora y cómo el Señor estipuló solamente su cuerpo a través del pan y su sangre a través del vino. Entonces les dice aquí, le dice Pablo, yo recibí esta institución, lo que también os he enseñado. Él ya lo estaba enseñando, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó el pan. Esto fue antes de que fuera entregado. Este fue en el monte donde ellos estaban. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando le dice que por vosotros es partido, no es en el momento que ellos lo están partiendo. Él se está refiriendo a que por vosotros es partido en el momento que él va a ser entregado antes de su crucifixión, porque va a ser azotado, va a ser vapuleado. Hermanos, nosotros podemos ver, y por eso es que pasamos la película de la Pasión de Cristo, porque ahí nos hace recordar, ahí nos tenemos que concentrar nosotros en el personaje de nuestro Señor Jesucristo, qué fue lo que de veras Él vivió, qué fue lo que de veras Él sufrió, para que usted y yo hoy estemos tranquilamente participando ahora de la cena del Señor, ya con una salvación, ya primeramente Dios con una vida eterna. Pero para que ello pasara, nuestro Señor Jesucristo sufrió todo esto. A eso se refiere nuestro Señor cuando dice, este es mi cuerpo que vosotros es partido. Y cuando dice, haced esto en memoria de mí, es porque Él quiere que nosotros realmente nos ubiquemos en ese preciso momento donde Él sufrió todas estas consecuencias, no siendo el pecador, sino que Él tomó en el nombre de Dios y por la ordenanza de Él, que dio a su Hijo, tomó el pecado de cada uno de nosotros para que a través de este sufrimiento, a través de su muerte, nosotros fuéramos exentos, fuéramos quitados. Esos pecados se fueron al fondo, pero primero hay que entender de que no solamente se fueron al fondo, sino que hubo alguien que pagó por esos pecados y fue nuestro Señor Jesucristo. Y dice, asimismo, también tomó, dice, la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en nombre o en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga. Miren qué importante estos dos versículos. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir el nuevo pacto? Hubo un pacto en el Antiguo Testamento y ese pacto fue solo para el pueblo de Israel, el cual lo rechazó. Al haber rechazado esto, el Señor entonces, gracias a ello, hizo un nuevo pacto. Fue para los gentiles, para todos los pueblos del mundo. Y tenía que ser, este pacto, hermanos, tenía que ser firmado y sellado solamente con sangre. Pero no con sangre de animales, sino con sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, leamos en Hebreos 9, 13, 14, ¿qué nos dice Hebreos? Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nada de animales. ¿Cuánto más dice la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Pero miren esto tan importante. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, una de las causas más graves por las cuales la humanidad sufre es por sus conciencias, dice, acusadoras. ¿Cómo vamos nosotros a curar esas conciencias acusadoras que nos mantienen en martirio, hermanos? Por eso lo habla aquí en Hebreos. No cabe duda que hay pecados que el ser humano o que el hermano no ha declarado al Señor, no ha confesado al Señor, sino que mantiene esos pecados dentro. Por eso es de que es bien importante mantener esa comunión con el Señor, estar limpios de estos pecados, porque miren que dice, ¿para qué sirve la sangre del Señor? ¿Por qué Él estipula aquí su sangre? ¿Para qué sirve? Miremoslo en primera de Juan 1:7. Pero si andamos en paz como Él está en luz, tenemos comunión, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros, hermanos, al participar de la cena del Señor, al partir el pan y al recordarnos de cómo Él fue flagelado, cómo fue azotado y cómo fue partido su cuerpo, y cómo también esta copa de este elemento que vamos a tomar hoy representa la sangre de Él, es porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que limpia nuestros pecados. ¿Qué hacemos entonces nosotros, hermanos, cuando participamos de la cena del Señor? Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, pero cumpliendo lo que Él demanda, estando nosotros en armonía, paz y bendición con nuestros hermanos, estando nosotros completamente convencidos y con nuestra mente fija en ese personaje de nuestro Señor Jesucristo y que estamos concentrados solamente en esta comunión, es porque nosotros, aunque no querramos, hermanos, aunque no sean premeditados nuestros pecados, pero somos pecadores. Nosotros pecamos constantemente, y no porque nosotros así lo propongamos, sino que ya es un instinto de este cuerpo, de este hombre viejo, dice Pablo. Entonces, ese es precisamente, ¿y para qué se hizo precisamente esta ceremonia? No solamente para que nosotros vengamos y digamos, ya participamos y estamos limpios de nuestros pecados. No, para que realmente reconozcamos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue dolorosa,
no fue cualquier acto. Y fue por usted y fue por mí que lo hizo. Entonces, por eso es que tenemos que tener una conciencia tranquila para que podamos nosotros participar de esta cena del Señor. Vamos a ver qué dice. Vamos a seguir leyendo acá. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero es importante, hermanos, que toquemos este punto, tomando la cena del Señor indignamente. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a dar cuenta cómo la iglesia de Corinto estaban participando de esta ceremonia indignamente. Entonces dice el capítulo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Será culpado del cuerpo, dice, y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, dice. Tenemos que probarnos antes de hacer esta comunión. Tenemos que reflexionar, hermanos. Ahí se recuerdan, hermanos, que nosotros queremos que a través de esta comunión seamos limpios de nuestros pecados. Por tanto, por eso es bueno reflexionar antes de, porque si tenemos algo que nos inquieta en nuestro corazón, algo que nos tiene incómodos, por eso, al reflexionar y al orar, le vamos a pedir perdón a nuestro Señor para que Él quite esa situación de nuestra mente, que Él quite eso que puede ser una piedra de tropiezo para no tomar la cena del Señor dignamente. Entonces sigue diciendo, hermanos, en el 28, en el 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Habían muchos enfermos y muchos debilitados y muchos ya estaban durmiendo. ¿Pero por qué, hermanos? Porque aquí dice que tuvieron que estar tomando la cena del Señor o participando de esta comunión indignamente. Y el resultado es esto, hermanos. Hay muchos hermanos que no saben algunas veces por qué tienen alguna enfermedad. Van donde el médico que quieren que les detecte porque tienen un dolor en el corazón, porque tienen ciertas situaciones en diferentes partes de su cuerpo, y hay veces que el médico no detecta qué es lo que pasa. Se ponen en oración en la iglesia, piensan que a través de la oración el Señor va a hacer su voluntad, y claro que lo está haciendo, pero no sabemos si el resultado de esta enfermedad es porque estamos tomando y participando de la cena del Señor indignamente. Tomemos mucho cuidado en esto, hermanos, porque no es un juego. Si esto está escrito aquí, si usted tiene fe, si usted realmente acepta la palabra del Señor con fe, es porque entonces tenemos que entender que si Pablo le habló a la iglesia de los Corintios, para que realmente recapacitaran sobre esta situación, al mismo tiempo el Señor nos está hablando a nosotros, para que nosotros no caigamos en este problema, para que no caigamos en pecado y tengamos que sufrir estas consecuencias. Porque si el Señor va a tratar directamente con cada uno de nosotros, dándole enfermedad a nuestro cuerpo por haber tomado indignamente o haber participado de la cena del Señor indignamente, hermanos, entonces no vamos a poder tener una sanación inmediata. Y ahí se recuerdan, es la voluntad del Señor. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice. El 32 dice, mas siendo juzgados como castigados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo.
Miren, pues, si somos hijos del Señor, Él nos dice, vamos a ser castigados por el Señor. ¿Pero para qué? Para que no seamos condenados con los del mundo, porque somos hijos de Él, pero tenemos que sufrir las consecuencias. Por eso, hermanos, por favor, orden para que podamos nosotros tomar dignamente la cena del Señor. En el 33, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Hagámoslo en comunión, hagámonos todos unánimes. No lo hagamos separadamente, uno por un lado, otro por otro lado. Yo lo voy a hacer primero, el otro lo va a hacer después. No, con un mismo sentir, en un mismo momento, porque en ese momento vamos a nosotros estar concentrados precisamente en ese acto que el Señor hizo para que usted y yo fuéramos libres del pecado. Dice por fin el 34, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Les dice Pablo, cuando él fuere a Corintios, a la iglesia. Entonces, hermanos, claramente lo que Pablo le estipula a la iglesia de Corinto nos tiene que también acatar a nosotros. Tenemos que tener ese respeto y lo tenemos que tomar en serio, hermanos. Ahí donde están, hermanos, vamos a hacer una reflexión, como la palabra lo dice. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a bendecir los elementos que van a participar en esta ceremonia para que nos caigan como el Señor demanda en nuestro cuerpo, pero no sin antes pedirle a nuestro Señor sabiduría, entendimiento, pedirle perdón por todo aquello que nosotros inconscientemente hayamos hecho malo. Porque yo estoy seguro de que no somos pecadores que hacemos las cosas premeditadas. No, hermanos. Nosotros ya tenemos que haber nacido de nuevo, tenemos que entender lo que el Señor quiere en nosotros y principalmente atender a su llamado para que seamos nosotros limpios, sin pecado, para participar de esta Santa Cena, de esta ceremonia que el Señor dejó instituida. Señor, gracias. Gracias también porque nos permite, Señor, estar con vida y estar, Señor, con una vida sana espiritualmente, para que nuestro corazón, para que nuestra mente esté en este sentir y estemos nosotros completamente convencidos y concentrados en lo que tú sufriste en esa cruz, lo que tú, Señor, pasaste, esos dolores que nosotros los tuvimos que haber pasado, fuiste tú el que a través de tu decisión, a través de tu voluntad, a través de tu amor, hiciste que nosotros estuviéramos libres de este dolor. Y ahora que participamos de esta ceremonia, entendemos, claro que entendemos lo que tú quieres para nosotros, que vivamos en santidad, que vivamos en armonía, que no hagamos, Señor, divisiones en la iglesia, que no hagamos acepción de personas, que estemos todos en un mismo sentir, porque somos una familia espiritual, la cual tú nos trajiste a Iglesia Puerta de Esperanza. Señor, gracias y límpianos para que de esta manera podamos nosotros participar de esta ceremonia dignamente, Señor. Todo te lo agradecemos, Padre, y te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, las gracias. Y todo lo que hacemos es para honra y gloria tuya, Señor. Amén, Padre. Amén. Entonces, hermanos, vamos en este momento. Tomen su pan, por favor, cada uno. Y vamos a leer lo que el Señor dijo en la institución de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos.
Mientras este pan es digerido en nuestro cuerpo, pensemos el dolor que nuestro Señor tuvo al ser azotado, al habérsele abierto esas heridas en su cuerpo. Tomemos de la copa, tomen su copa y vamos a decir lo que sigue. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por favor, tomemos de la copa, hermanos. Recuerden, hermanos, que este pacto no pudo haber sido efectivo si no era sellado y firmado con sangre. Y fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz y estaba Él sufriendo su agonía, y cuando Él dio su último suspiro, ¿qué fue lo que pasó en el tabernáculo? Se rasgó el velo, ¿verdad, hermanos? De arriba abajo. ¿Y por qué de arriba abajo? Porque fue Dios el que desde arriba rasgó ese velo. ¿Para qué? Para que entendiéramos que ese velo ya no iba a estar. Porque con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros teníamos ya el privilegio de entrar a un lugar santísimo, a tener comunión directamente con Él. Porque ya eso, la ley, lo que estaba estipulado en la ley, que era para poder entrar al lugar santísimo solo una vez al año y solo el sacerdote, ¿para qué? Para derramar sangre en ese lugar santísimo. Hoy ya con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y con la sangre que Él derramó, totalizaba completamente este pacto anterior y entraba el nuevo pacto. Por eso se rasgó ese velo, porque entonces daba libertad a que todo aquel que de veras tenga comunión con el Señor y sea nacido de nuevo, pueda estar en ese lugar santo. Y es cualquier lugar. Usted puede hincarse en cualquier momento, en cualquier lugar, y puede tener esa relación directamente con Dios. No necesitamos de un sacerdote, como lo había en la ley, que Él era el que intervenía por nosotros, antes por los judíos, pues. Ahora nosotros los gentiles, gracias a Dios, tenemos esa puerta abierta para que directamente le pidamos a nuestro Señor lo que queremos. Pero antes que nada, no solo le pidamos, seamos agradecidos con Él por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, espero que primeramente Dios, esta ceremonia que acabamos nosotros de terminar, haya sido dignamente y que realmente nosotros, si le pedimos perdón al Señor por todo aquello que nos recordamos que hicimos, sea sincero y que vivamos un nuevo día de aquí en adelante con un mejor propósito, en armonía, con una nueva vista, con un nuevo sentir para nuestra congregación, porque ahí nos mandó el Señor. Esa es la familia que Él nos dio, es la familia que tenemos que respetar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Hermanos, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima y un feliz domingo. Amén.